Hola, Paulina Lobetancourt, socia directora de AVE Consultoría Jurídica. Y en esta ocasión quiero compartirte aspectos relevantes acerca del teletrabajo. Y es que seguramente coincides conmigo en que la dinámica laboral ha cambiado muchísimo. Quizá hace 4 o 5 años pudiera parecer, si bien ya se veía, pues se veía un poco más lejano, ¿no? La pandemia, desde luego, aceleró el hecho de que como organizaciones nos tuviéramos que estar adaptando a esquemas, pues precisamente de trabajo en remoto. Hoy en día, palabras como flexibilidad, autonomía y el buen uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas es imprescindible para poder gestionar de manera exitosa un equipo de trabajo. Asimismo, también ha quedado demostrado que el teletrabajo tiene muchísimas ventajas. Sin embargo, sobre la marcha nos hemos dado cuenta que es importantísimo poder estar regulando e implementando dentro de nuestra organización cuestiones que donde prevalezca precisamente el derecho a la desconexión y también proporcionar a nuestros colaboradores todo lo que son las herramientas tanto tecnológicas como inmobiliario y demás herramientas para que puedan llevar a cabo sus actividades de la manera más eficiente y más adecuada, desde luego, obviamente, preservando por un lado el equilibrio entre trabajo y el espacio personal, y por otro lado, que es importante, el tema de su integridad de nuestros colaboradores. En ese sentido, en nuestro país, pues si bien ya en la Ley Federal del Trabajo hay un apartado específico para donde se regula el teletrabajo, también se acompaña con la expedición de la NOM 037. Esta NOM 037, quien la expide, pues bien, es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde tiene como principal objetivo que tú puedas contar con una herramienta de validación para que te asegures de que tus colaboradores en el espacio donde están llevando a cabo estas actividades en remoto y de teletrabajo, pues tengan cuestiones de seguridad y de salud, sobre todo, pues obviamente con miras a generar o a seguir fomentando un entorno laboral saludable. Bien, ahora, ¿por qué es importante que tu empresa, si tiene colaboradores trabajando en este esquema, pues pueda tener acciones, pueda implementar acciones e inclusive una serie de buenas prácticas en materia de validación de condiciones de salud y de seguridad bajo el esquema de teletrabajo? Es importante comentarte que a partir del 5 de diciembre del 2023, la NOM 037 ya entró en vigor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya estamos sujetos a que en determinado momento, si llega una inspección por parte de las autoridades laborales, pues evidentemente me van a solicitar que acredite que yo estoy cumpliendo con esa NOM 037. Y bueno, vamos a pasar un poco a lo que es la estructura toral del mensaje que quiero compartirte, pero para ello es imprescindible, pues vamos un poco a lo básico. ¿Qué es la NOM 037? ¿Cuál es el esquema o qué se considera como un esquema de teletrabajo? Pues bien, en primer lugar, el esquema del teletrabajo está definido en la Ley Federal del Trabajo. El artículo 330A de la propia ley nos establece que nos determina que en cuestión del total de las horas laborales a la semana que tenga un colaborador, si a partir del 40% de esas horas las lleva a cabo en un esquema remoto, nuestro colaborador está sujeto a un esquema de teletrabajo. Por ende, este es nuestro punto de partida para comprobar si nuestros colaboradores efectivamente eh, incurren en ese supuesto. Si en determinado momento, ok, se determina el monto del total de las horas laborales, no suma del 40 en adelante por ciento, pues quiere decir que estas actividades, los cataloga así la ley, se desarrollan en un esquema pues muy esporádico, ¿no? Entonces, para efectos de teletrabajo vamos a considerar que el total de las horas laborales a la semana, por lo menos a partir del 40%, si los maneja en este esquema remoto, es supuesto de teletrabajo. En ese sentido, pues ya tendríamos que estar viendo qué es lo que sucede y qué es lo que la NOM 037 establece como metodología para poder validar si en ese espacio se cumplen requisitos que garanticen condiciones de seguridad y de salud en el trabajo
para nuestros colaboradores, como bien te lo comentaba, con la finalidad de que podamos seguir generando un entorno laboral seguro. Ahora, ¿qué alcance tiene esta NOM 037? Pues bien, ya vimos cuál es el supuesto para determinar si un colaborador o una colaboradora cae en ese supuesto. Entonces, de entrada, verifica si tus colaboradores incurren en este supuesto. Si sí incurren, bueno, ahora vámonos a lo que dice la NOM 037, que el alcance que tiene es precisamente a todas las empresas en México que tengan trabajadores bajo este esquema, pues tenemos que estarla cumpliendo. Ahora, ¿qué es importante si yo soy patrón? ¿Qué es lo que tengo que estar observando para validar, o bien dicho, para cumplir con la NOM 037? Bueno, son algunos puntos, los voy a resumir de manera muy concreta. Primero, los documentos laborales, y esto es importantísimo. Los documentos laborales se componen del contrato laboral, que si no lo tienes al día de hoy, es importante que tengas tus contratos laborales. Ahora, si tienes contratos laborales, pero tienes colaboradores que incurren en este esquema de teletrabajo, es importante que en su documento laboral, en su contrato, puedas establecer condiciones como los domicilios donde va a estar llevando a cabo este esquema de teletrabajo, la aportación, es decir, las erogaciones que tú le vas a dar, el gasto que le vas a dar, representativo y destinado a cuestión de energía eléctrica y de telecomunicaciones. También es importante que en ese contrato tú puedas determinar qué tipo de mobiliario y qué tipo de insumos tecnológicos y herramientas le vas a estar facilitando para que estén en su resguardo. Entonces, esto es fundamental. Ahora, también dentro de los documentos laborales encontramos también el reglamento interior del trabajo. Y esto es importante porque en el reglamento interior del trabajo, pues tienes que establecer justo las reglas en las cuales vas a estar llevando a cabo este esquema de teletrabajo, cómo puede un colaborador o una colaboradora acceder a esta modalidad. Ahora, también es un punto importante, este es el segundo punto, la Comisión de Seguridad e Higiene y también la de Capacitación y Adiestramiento. Me voy a tener en la Comisión de Seguridad e Higiene porque esta comisión va a ser aquella comisión encargada de validar que esta verificación que se haga de las condiciones de salud y de seguridad efectivamente cumplen para que los colaboradores puedan estar desarrollando este tipo de actividades. Entonces, también, si no tienes la Comisión de Seguridad e Higiene, es importante que puedas estarla constituyendo para estos efectos que te acabo de comentar. Y aparte, la Comisión de Seguridad e Higiene, a lo largo de la Ley Federal del Trabajo y de otro tipo de reglamentos, pues tiene otro tipo de atribuciones que son fundamentales para el desarrollo de la empresa. Tercer punto importante, respetar los derechos a elegir la modalidad del trabajo y desde luego, si ya estamos en esta modalidad, el derecho también de la reversibilidad en su caso. ¿Qué quiere decir esto? Si un colaborador está en un esquema o optó por el esquema del teletrabajo, pero por alguna razón en lo particular quiere regresar a un esquema presencial, es importante que le garanticemos en todo momento ese derecho. Y también otra cosa fundamental es el derecho a la desconexión, ¿sí? Es importante que las empresas adopten mecanismos para poder garantizar precisamente estos tres derechos y particularmente el derecho a la desconexión. Porque si bien hoy en día tenemos tantas herramientas tecnológicas que facilitan mucho nuestra comunicación, de repente se rompe esa barrera respecto de saber a qué hora es prudente llamar a un colaborador o colaboradora para una cuestión netamente de trabajo. Ahora, cuarto punto importante, la lista de verificación. ¿Qué es esta lista de verificación? Si ustedes se van a la NOM 037, prácticamente ahí viene un apartado que dice lista de verificación y no es más que un checklist de todas las condiciones que debe de tener el espacio para precisamente garantizar que en ese espacio
reúne requisitos de salud y de seguridad. Entonces, esta lista de verificación no es más que un checklist, eso sí, es algo extenso, pero es, digamos, el piso mínimo que debe de estar cumpliendo el espacio donde nuestros colaboradores llevan a cabo sus actividades. Entonces, como es un piso mínimo, si no cumple con este listado, pues desde luego estamos hablando que no es un entorno seguro y saludable donde nuestros colaboradores puedan llevar a cabo las actividades bajo un esquema de teletrabajo. Ahora, quinto punto, los gastos extras. Y aquí este es un punto importante, porque si bien es cierto, la ley no te define un parámetro, lo cierto es que lo más recomendable pues es que sea un pago proporcional, ¿sí? Y esta cuestión tiene trascendencia para el tema, desde luego, laboral, pero por ende también por el tema fiscal. Entonces, desde luego, como es una obligación proporcionar este gasto extra para temas de energía y de telecomunicaciones, la recomendación aquí es, si no tienes cómo hacer este prorrateo, la recomendación es contrata a un tercero para que lleve a cabo un estudio en la cual pueda determinar de manera muy general cuál es el promedio, ¿sí? Cuál es el promedio que le tendrías que estar otorgando por concepto de gastos extras a tus colaboradores. Y por el lado fiscal, tiene que ver con que en los recibos de nómina sí es importante que se documente y aparezca el rubro de este tipo de montos, de cantidades que le estás asignando, precisamente por este tipo de gastos extras de energía y de telecomunicaciones. Sexto punto, que también es relevante, la documentación del proceso de implementación del teletrabajo. Y esto es prácticamente, documenta de la A la Z cómo es que estás llevando a cabo la implementación del trabajo y precisamente la validación de que en el espacio donde están tus colaboradores llevando a cabo actividades bajo este esquema, realmente cumplen con esta lista de verificación de la cual te hablaba en el punto número 4. Punto número 7. El 6 y el 7 van de la mano. El 7 tiene que ver con la integración de la documentación que acredite el cumplimiento. Es decir, vamos a tener la lista de verificación, que es este checklist largo que te digo, que es el piso mínimo para validar si realmente cumplimos o no. Después, la validación a esa lista de verificación, ¿ok? Luego, la evidencia fotográfica o bien, si se puede, video, que soporte precisamente el hecho de que podamos ver cómo está el entorno, ¿sí? Validar precisamente de manera más concreta que se cumplen esas condiciones. Luego, también el listado de bienes y el equipo de cómputo que le vas a proporcionar o que le proporcionaste a tus colaboradores para que lleven a cabo actividades bajo este esquema. Entonces, entre otras cosas, a final de cuentas, la NOM 037 lo que te establece son pisos mínimos. Si tú consideras que es importante añadir otras cuestiones, adelante. Entre más robusto esté nuestra integración de la documentación soporte, es vital. Ahora, punto número 8. Los insumos propios de la NOM 037, ¿qué tienen que ver? Bueno, la NOM 037 te habla de política de teletrabajo, ¿sí? Tienes que establecer un documento matriz donde lo tengas que sensibilizar y socializar con tus colaboradores para ver cuáles son las reglas del juego si queremos estar en un esquema de teletrabajo. Y ya que estamos en un esquema de teletrabajo, ¿cuáles van a ser los medios de comunicación, horarios, etcétera? Todo eso que quede muy bien delimitado en una política. Luego, vamos a seleccionar los candidatos para teletrabajo. Y esto es importante porque también dentro de ver quién cumple con estas condiciones, es precisamente validar que el espacio donde ellos estén, pues realmente cumpla con las mismas, ¿no? Después, ya que seleccionamos los candidatos, bueno, tener nuestra lista de empleados de teletrabajo y desde luego también los domicilios donde van a estar. Y esto es importante,
¿ok? Listas de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, de las que ya te hablaba en puntos anteriores, actividades que se van a estar llevando a cabo en un esquema de teletrabajo, capacitaciones, visitas de verificación, etcétera, ¿no? Entonces, también ahí, por ejemplo, en la parte de la verificación, la NOM 037 te establece dos modalidades. La primera es que tu Comisión de Seguridad e Higiene, de la que ya te platicaba en puntos anteriores, lleve a cabo una verificación previa autorización del colaborador para que en el espacio donde está teletrabajando precisamente lleven a cabo esta verificación de que cumple con los requisitos. O por otro lado, es el propio colaborador que manda esta información y, digamos, se autovalida para demostrar que precisamente el entorno donde está cumple con las condiciones. Entonces, son esas dos modalidades. Es importante que, de acuerdo a la operación de tu empresa, determines cuál es más funcional para ti y para tus colaboradores. Y luego, por otro lado, el último, tiene que ver con las obligaciones, es decir, el listado de trabajadores y los lugares, la política de trabajo, informar a las y los colaboradores de los riesgos relacionados con el teletrabajo, y esto es importante. También otorgar facilidades a la Comisión de Seguridad e Higiene para que haga la validación de esta lista de verificación. Por otro lado, el mantenimiento a los equipos y a las herramientas de trabajo bajo este esquema. La capacitación es importante y desde luego practicar exámenes médicos en caso de resultar aplicable. Entonces, prácticamente a través de estos 9 puntos es como puedes estar cumpliendo con la NOM 037, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante que tus colaboradores estén llevando a cabo? Colaboradores que estén trabajando bajo un esquema precisamente de teletrabajo. Bueno, desde luego, facilitar a la Comisión de Seguridad e Higiene las facilidades por escrito para una comprobación física, ¿sí? Desde luego, como te comentaba en puntos anteriores, es importante que esto sea totalmente consensuado y que estén de acuerdo y demás, pero es obligación de tus colaboradores precisamente brindar este tipo de facilidades. Ahora, segundo punto, el hecho, bueno, me regreso un poco al punto anterior, el hecho de facilitar cuestiones a la Comisión de Seguridad e Higiene, se supone que primero hay una selección del colaborador. Ahora, este colaborador se tendría que validar precisamente si puede ser sujeto o no a el esquema de teletrabajo, si puede figurar bajo este esquema, ¿no? Entonces, esto es fundamental que lo tengas. Punto número 2, cumplir con la política de teletrabajo, y esto es importante. Punto número 3, informar de cualquier alteración en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Suponiendo que está en su casa bajo este esquema y en determinado momento hay situaciones eh, personales que llegan a influir, algún tema psicológico y demás, algún tema inclusive de violencia, es importante que tú estés en constante comunicación con ellos para precisamente apoyarles y en determinado momento si se tiene que mover, bueno, pues pueda inclusive regresar a las instalaciones físicas de la empresa o bien poder estar facilitándole algún otro espacio, ¿no? Esto obviamente va de acuerdo a la propia capacidad instalada que tenga tu empresa y también lo que sea más funcional para ustedes. Luego, el resguardo y la conservación en buen estado de los equipos, el mobiliario y las herramientas proporcionadas. Y esto es importante porque si bien es cierto, pues obviamente todo tiene un desgaste natural, lo cierto es que pues ellos tienen la obligación de precisamente resguardar y conservar en buen estado todas las herramientas y el equipo tecnológico que les facilites. Luego, tienen que informar si hay un cambio de domicilio, ya sea definitivo o temporal. Y esto es importante, sobre todo porque si en algún momento hay algún accidente y no tienes tú registrado este domicilio o este aviso de que se cambió de domicilio, pues bueno, ahí obviamente se empieza a agravar un poco más la situación.
Y el sexto punto que también es importante es participar en los procesos de información de riesgos relacionados con actividades de teletrabajo. Entonces, prácticamente estas son algunas recomendaciones para tu organización, para que puedas estar contando con herramientas que precisamente le ayuden a verificar y a validar las condiciones de seguridad y de salud en los espacios donde se lleva a cabo teletrabajo. Pues bien, después de todo esto que te acabo de compartir, es importante preguntarte si ya validaste que las condiciones en las cuales tus colaboradores desarrollan actividades bajo teletrabajo cumplen precisamente con condiciones de salud y de seguridad. Es importantísimo que garantices la integridad, el bienestar y la productividad de tus colaboradores y desde luego incrementes el compliance laboral en tu empresa. En ese sentido, te invito a que hagas clic en la descripción de este video para que puedas agendar nuestra sesión 1-a-1, donde uno nos va a ayudar a reconocer cuál es tu situación actual. Punto número 2, cuáles son tus requerimientos en particular de este tema. Y punto número 3, la forma en la cual podemos estarte ayudando. Ahora, por último, si has reconocido que este contenido es valioso para ti y que puede ser valioso para más gente, te invito por favor a que lo puedas estar compartiendo con tus amigos, con tus colaboradores, con tu gente más cercana que está en tu misma situación y que es valiosa esta información. Suscríbete al canal porque de manera semanal se va a estar generando este tipo de contenidos. En ese sentido, si tienes alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia respecto de algún tema jurídico que tiene incidencia en la operación de una empresa, escríbeme por favor a paulina@abcjuridica.com.mx o bien me puedes dejar en los comentarios en los videos del video alguna recomendación en lo particular. Espero que este contenido haya sido sumamente valioso para ti y que te ayude precisamente a tomar decisiones más profundas respecto del rumbo de tu empresa.